Yo soy un hombre sujeto a una autoridad que es el apóstol José Satirio dos Santos. Y él nos ha dado una palabra profética. Y yo quisiera que usted la repase porque esa palabra profética tiene una línea que el Señor nos ha dicho que trabajemos en estos días. Esa línea dice de la siguiente manera: en la palabra profética que Dios nos dio a través del apóstol José Satirio dos Santos para este año, hay una frase que dice así. Dice la palabra del Señor: el favor de Dios te hará restitución. Levante su mano y diga: el favor de Dios me hará restitución. Y luego añade, dice: de todo lo que te hayan quitado, Dios hará restitución de todo lo que te hayan quitado. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hayas perdido, todo lo que el diablo haya robado, Dios hará restitución. ¿Cuántos dicen amén? El favor de Dios se va a activar en tu vida, en tu casa, para que veas maravillas de Dios haciendo a favor de tu vida, regresando y devolviendo lo que se había perdido. Que alguien me diga amén a eso. Entonces, esa palabra profética con esta frase nos dice que ese mismo favor nos llevará a donde está la abundancia que nunca viste. ¿Cuántos lo creen así? Entonces vamos a declarar esa palabra profética porque lo hemos estado orando al Señor y el Espíritu de Dios nos está dando palabra para creer que hay tiempos de restitución. Diga conmigo: hay tiempos de restitución. Hay tiempos de restitución para nuestras vidas. Por eso le estamos animando a la iglesia que nos acompañe a proclamarlo desde la canción, que nos acompañe a proclamarlo desde el espíritu, desde acá dentro del corazón. Sepa que el favor de Dios te hará restitución de todo lo que hayan quitado en ti, en tu vida espiritual. Si algo se quitó y tú lo estás necesitando, Dios te lo devolverá. ¿Sí? Si te han quitado algo en tu vida emocional, en tu vida intelectual, Dios lo hará devolver. Dios hará que lo recobres. Que alguien me diga amén a eso. Si algo te han quitado de tu familia, si el enemigo ha quitado la paz, ha quitado la armonía, ha quitado la unidad, el favor de Dios te hará restitución a tu familia. Que alguien me diga amén a eso. Sí, hay veces viene el enemigo a quitarla, a robar la paz, a robar la unidad, a robar la armonía. Por eso debemos estar atentos a la verdad que Dios nos da. Él va a hacer restitución. ¿Por qué no? Yo creo en los milagros físicos de Dios. Si has perdido la salud, si estás viendo que has perdido la fuerza física, el favor de Dios te hará restitución. Se te van a devolver las fuerzas, se te va a devolver la salud que necesitas. Bueno, que alguien me diga amén, de verdad. Vamos, levántale un aplauso al Señor y acompáñanos diciéndole de esta forma: tu tiempo, date ahora. Lo que habías perdido recuperarás, lo que te han robado te devolverán, y grandes milagros vas a conquistar. Este es tu tiempo, levántate ahora. Dígame, levanto yo. Enderezará, lo que estaba roto él reparará, y lo imposible tus ojos verán. Este es tu tiempo, levántate ahora, lo que habías perdido recuperarás, lo que te han robado te devolverán, y grandes milagros vas a conquistar. Este es tu tiempo, levántate ahora, lo que está torcido él enderezará, lo que está
imposible tus ojos verán. Es tu hora de arrebatar, de conquistar, de construir, de establecer, de poseer lo que es tuyo por derecho legal. Este es tu tiempo, este es tu tiempo. Levántate ahora, lo que habías perdido recuperarás, lo que te han robado te devolverán, y grandes milagros vas a conquistar. Este es tu tiempo, levántate ahora, lo que está torcido Él enderezará, lo que estaba roto Él reparará, y lo imposible tus ojos verán. Padre, creemos, tu palabra dice que si creemos en ti estaremos seguros. Tu palabra dice que si creemos a tus profetas seremos prosperados. Y nosotros creemos que nuestro pastor, el apóstol José Satirio Santos, es un profeta. Y él nos ha dicho, Señor, que en este año el favor de Dios va a restituir todo lo que se ha perdido. Y nos alineamos a esa palabra profética para tomarla, para creerla, para trabajarla. Señor, oramos para que nuestra fe, Señor, sea levantada a través, Señor, del estudio de tu palabra en esta mañana. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de creer la palabra, de entender la palabra y también de obedecer la palabra. Señor, oramos en este día para que la unción del Espíritu Santo de Dios se mueva con libertad en medio de nosotros para poder ver las maravillas de restitución, aquello que tus hijos han perdido, los que han perdido el amor, los que han perdido el gozo, los que han perdido la paz, que hoy haya restitución, que hoy les sea devuelto, que hoy lo recobren en el nombre de Jesús. Los que estén perdiendo la esperanza de ver el sueño de Dios cumplirse, Padre, que en esta hora se regrese al corazón la esperanza. Aquellos que han perdido la fuerza, Señor, que tú des nuevas fuerzas. Señor, en el nombre de Jesús, estamos aquí en tu presencia una vez más, porque tú nos has hablado de que vienen tiempos de restitución, y así lo proclamamos en el nombre de Jesús. Lo que habías perdido recuperarás, lo que te han robado te devolverán, y grandes milagros vas a conquistar. Este es tu tiempo, levántate ahora, lo que está torcido Él enderezará, lo que estaba roto Él reparará, y lo imposible tus ojos verán. Tus ojos verán. ¿Cuánto lo creen así? A ver, denle ese fuerte aplauso si usted lo cree. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento y vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra del Señor. Al final servimos al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Primera de Samuel, capítulo 30. Dice la palabra del Señor así. En el versículo 18, hoy quiero compartir una de mis asignaciones, o sea, un llamado de Dios para nuestras vidas, que es hablar de la familia. Dios ama a la familia. ¿Cuántos creen que Dios ama a la familia? Si hay algo que está dentro de mis huesos y que he visto desde el punto de vista de Dios, es que Dios ama a la familia y quiere bendecir a la familia. Y lo que dice así la palabra del Señor en 1 Samuel 30, versículo 18 al 20, dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres,
y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas. Subraya esta frasecita: del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Subraya aquí, todo. Diga conmigo, todo. Ayúdame a predicar, diga, todo lo recuperó. Diga David. Otra vez diga, todo lo recuperó David. A eso se le llama restitución. Recuperar todo lo que nos han robado. Dígame algo. Ahora bien, esta expresión que vemos aquí, donde dice la palabra de Dios, aparece un hombre llamado David, un hombre que ama a Dios, un hombre que tiene un plan con Dios, pero que por un descuido de ir a hacer una labor, él dice la palabra de Dios, con todo su ejército salieron a hacer una incursión, pero en ese momento cuando ellos salen de su casa, llegó el enemigo e invadió su residencia, invadió el lugar donde ellos habitaban. Ciclat se llamaba el lugar, y el enemigo invade, y cuando el enemigo invade, lo primero que hace es tomar a las familias, echarle mano al hogar. La palabra de Dios dice que se llevó esclavizadas a las esposas, se llevó esclavizados a los hijos, se los llevaron de la casa, de la familia. Y claro, David entonces entra en una gran prueba, en un momento difícil de su vida. Pero dice la escritura entonces que con ayuda de Dios, Dios le ayudó a David a recuperar todo. Recuperó su casa, recuperó su esposa, recuperó sus hijos, recuperó su descendencia y recuperó ante todo el respaldo de Dios, para dejarnos ese testimonio a los que estamos de aquí, que no podemos dar por perdida nuestra casa y nuestra familia, porque así como Dios ayudó a David, nos ayuda a nosotros y nos ayudará a nosotros. ¿Cuántos lo creen así? La palabra de Dios nos enseña que la misión del Señor Jesucristo es venir a salvar lo que se había perdido. La palabra salvar es recuperar, rescatar, librar lo que se había perdido. La misión de Jesucristo es esa. Y oído, la misión de la iglesia es también colaborar con esa tarea. Gloria a Dios, los que tenemos nuestro hogar en Cristo Jesús. Yo dije, gloria a Dios, los que tenemos nuestro hogar en Cristo Jesús. Pero usted y yo, que por la gracia de Dios tenemos nuestra familia en Cristo, somos llamados también y somos enviados ¿a qué? A restituir familias, a recobrar familias, a recobrar matrimonios que el enemigo quiere invadir, que quiere dañar, que quiere romper, hijos que quiere llevarse esclavizados a través de diferentes prácticas, hijos que quieren ser separados de su hogar a costa de la unidad familiar. Ahí entra la iglesia con el poder de Dios para decirle: Satanás, no, en nuestras familias, en nuestra parentela, en la iglesia, en esta ciudad, nos levantamos creyendo de que el favor de Dios hará restitución y los matrimonios pueden ser restaurados, pueden ser bendecidos, pueden ser levantados
la relación de los padres con los hijos también pueden ser sanadas, restauradas y bendecidas por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplausos a Dios si usted lo cree. Y eso es lo que está en escena aquí. Ahí está en escena. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que entonces hubo una restitución familiar. Se recobró la unidad de la familia. Se recuperó la unidad. El enemigo se quiso llevar a la esposa de David. Tenía dos. En ese tiempo los reyes les era permitido. Hoy no. Sí, buenísimo eso, ¿no? Por eso es que cuando uno predica eso y donde dice que David recuperó a sus dos mujeres, ¿sí? Entonces más de uno y se queda pensando, ¿y dos? Yo no sabía esa revelación. No. En aquel entonces los reyes y la cultura permitían, pero la voluntad de Dios es que el matrimonio sea un solo hombre con una sola mujer hasta que la muerte sin miedo dígalo, hasta que la muerte los vi como con miedo diciendo eso, ¿no? Sí, hasta que la muerte los separe. Y entre tantas cosas, la palabra de Dios dice que David tenía una esposa llamada Abigail. Cuando usted lee la palabra de Dios, Abigail era una mujer sabia, una mujer prudente como las que vienen a casa del rey. No sé, mucho piropo. Era una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer con un entendimiento, dice la palabra de Dios. Y esa mujer era la que estaba perdiendo David. David no estaba perdiendo cualquier cosa. Estaba perdiendo una ayuda idónea. Estaba perdiendo la persona que Dios le había asignado para acompañarlo en el proceso de ser rey, en el proceso de gobernar, en el proceso de administrar. La palabra de Dios dice que David había perdido a sus hijos, los estaba viendo cómo el enemigo se los llevó esclavizados. El enemigo utiliza muchas tácticas para quererse llevar nuestros hijos. ¿Llevárselos a dónde, pastor? Llevárselos a los malos caminos. Llevárselos a cuestiones que no sirven. Llevárselos a ambientes que son peligrosos, ambientes con malos hábitos. Y la palabra de Dios dice que entonces Dios vio esa situación y permitió que David tuviera restitución familiar. Te bendigo con esta palabra y pido a Dios que en su gracia y en su favor tengamos restitución familiar. Esa es la voluntad de Dios. Todos los creyentes, oído a esto, tengo que hablarle también a los creyentes de parte de Dios y decirle, no se nos haga raro cuando el enemigo intente, hermano, querer separar el matrimonio. No se nos haga raro. Son ataques del enemigo que hay que vencerlos en el nombre de Jesús. No se nos haga raro cuando el enemigo coloque trampas a nuestros hijos de quererlos separar de Dios, de quererlos separar del propósito de Dios, de quererlos separar de los caminos de Dios, de quererlos separar aún de la familia. Uno tiene que estar supervisando de que nuestra familia esté unida con Dios y por Dios. Porque todo aquello que venga a separarla no proviene de Dios. Y aquí en este caso dice la palabra del Señor que David sufrió un ataque, le robaron a su esposa, le robaron a sus hijos. Pero la palabra de Dios dice que el favor de Dios estará con nosotros y todo lo que el diablo se ha robado tendrá que devolverlo, porque Dios está dispuesto a hacer milagros de restitución. El diablo tendrá que soltar nuestra casa, nuestra familia, y tendremos que verlos nuevamente disfrutando de Dios y de la unidad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que Dios quiere.
Ahora bien, cuando nosotros vemos ese contexto, miremos cómo fue que se aterrizó ahí, cómo se opera una restitución familiar. ¿Cómo es que se lleva a cabo una restitución familiar? Para eso vamos al versículo 1. Dice la palabra de Dios así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido, lo que le decía el enemigo, habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Imagínense, David con sus hombres van al trabajo y cuando llega ven solamente sus casas echando humo, todo en ruinas. Mírese ese panorama tan difícil. ¿Y qué dice la escritura? Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Te bendigo con esa palabra. Es fuerte, pero te bendigo. Puede ser que tu familia, sí, sufra un ataque de esclavitud, pero no está muerta. Dígame algo. Lo importante es que está viva. Y si está viva hay esperanza y hay oportunidad de parte de Dios. Dice, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Dice la palabra: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Ahí está el contexto. Dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Wow. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Ha estado en algún momento usted así? Donde le ha tocado una dificultad y donde uno llora, llora, llora hasta que se le acaban las fuerzas para llorar aún. Que ya uno queda exhausto, queda uno totalmente eh, con un estado de debilidad suprema. Así quedaron ellos, claro. Dios tenga misericordia. Yo dije, Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Uno tiene que pedir misericordia cuando se pierden las personas valiosas de la casa. David perdiendo a Abigail, David perdiendo a sus hijos. Wow, qué prueba más dura. Por eso es que dice la Biblia que entonces lloraron todos. Y oído era David. ¿Y sabe con quién estaba David? Con sus valientes. ¿Con quién estaba David? Pero hay pruebas que aún a los valientes nos hacen llorar. Hay pruebas tan duras en nuestras vidas que aún a los más valientes nos hace llorar. Y aquí está David con todos ellos. Dice que lloraron hasta que las fuerzas le faltaron para llorar. Y es tremendo porque si hay mucha tristeza, también hay reacciones peligrosas. Porque el versículo 5 nos dice lo siguiente: las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también estaban cautivas. El versículo 6 dice, y David se angustió mucho. ¿Cómo estaba David? Estaba angustiado. Se angustió mucho. Dice, ¿y ahora por qué? Imagínense. Por un lado pierde a su esposa. Por otro lado pierde a sus hijos. Pero luego dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Espérense un momentico. Pues todo el pueblo
estaba en amargura de alma. ¿Cómo estaba el pueblo? En amargura de alma. Dice la escritura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Estaban perdiendo la siguiente generación. Estaban perdiendo a su descendencia. Y dice la escritura que esa angustia, esa amargura, los llevó aún a amenazar a David. ¿Por qué dirá alguien aquí? Pero esto ¿por qué? Porque le estaban echando la culpa, ahora era David. David, fuiste tú el que nos enlistó. David, fuiste tú el que nos habló de un reino. David, fuiste tú el que formaste este ejército. David, fuiste tú el que nos trajiste a Ciclat. David, entre tantas cosas, entonces es por tu culpa que todo esto nos pasó. La tristeza y la amargura lleva a culpar a las personas menos debidas. Por eso hay mucho cuidado cuando hay tristeza, cuando hay amargura. Dice que hasta lo amenazaron de apedrearlo, ¿no? Pero ¿sabe cuál es la respuesta de David? Me gusta, siempre me refugio ahí en esa palabra. Dice, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Levante sus manos, diga, yo me fortalezco en el Señor mi Dios. Vamos, dígalo más fuerte, diga, yo me fortalezco en el Señor mi Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a esa palabra que es tan hermosa? Gloria a Dios. ¿Sí? Y aquí es donde empieza el proceso. ¿Cómo entonces se restituye? ¿Cómo se logra una restitución familiar? Primero, hay que fortalecerse en Dios. Hay que fortalecerse ¿en quién? En Dios. Y aquí hay cosas importantísimas en esta frase. ¿Por qué? Primero que todo, la palabra de Dios dice que David primero se ocupó de fortalecerse él. ¿Fortalecerse quién? Él. Él no se agarró e hizo una reunión. Digo, no, mis valientes, mis líderes, mis parentela están débiles, están heridos, están sufriendo. Voy a hacer un culto de fortalecimiento espiritual para ellos. No. Le digo, señoras y señores, qué pena con ustedes, pero el más necesitado en este momento de fortaleza soy yo. Y se hizo un culto personal él. Aló. Hay casos, hermanos amados, donde usted solito le va a tocar que ir con Dios y decirle, Señor, necesito que me fortalezcas primero a mí. Cuando han viajado en avión, los que no, desato tiquetes de avión en el nombre de Jesús. Cuando uno viaja en avión, ¿sí? La azafata o la persona que le va dando la dirección a uno dice, en caso, hay una palabra que a mí me cuesta decirla, ¿sí? Esa. ¿Sí vio? Es que cuando yo, ya después de 4 sílabas, yo hablo en lenguas. ¿Cómo dice? Despresurización. Gracias, vea ella como me ayuda de linda, me dio aquí enredado. Y me la dijo así por partes. Despresurización. Vale, estudiante. Entonces ella dice, en caso de eso, se van a caer una manguerita, una manguera, esa sí le va a hacer. Se ve unos tapabocas conocidos. Y lo primero que le dicen a usted, antes de que ayude a otro, oxigénese usted primero. Aló. Así le dicen a otro. No se ponga, lo primero que tiene que hacer usted es meterse ese cosito y
y meta oxígeno el que más pueda. Y después de que usted esté bien, ayude aún a los que tengan alrededor, si son niños, si son otras personas. ¿Sabe qué está diciendo aquí David? Señoras y señores, en caso de eso que dice la hermana de ahí, lo primero que hay que hacer es oxigenarse uno mismo antes de oxigenar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso él está diciendo que se fortaleció. ¿Sabe cómo se fortalecía David? Salmo 42:7, él se hablaba a sí mismo. Decía así, dice la escritura: ¿por qué te abates, oh alma mía? Esto es un salmo de David. Él le hablaba a su alma. Le decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Se da cuenta cómo él le habla? ¿Sí? Porque hay veces uno tiene que ir justamente a hacer este proceso. Dice la escritura: espera en Dios. Yo necesito que usted ministre su alma. ¿Va a ministrar su alma? ¿Cuántos tienen alma aquí? Estos días le estaba hablando a alguien de que unos científicos en Estados Unidos, ¿sí? Descubrieron, oído, por medio de la ciencia, búsquelo, usted que le gusta indagar, descubrieron por medio de la ciencia que el ser humano tiene alma. Apenas lo descubrieron ahorita. Dios viene hablando de eso todo el tiempo. Cuando dicen amén, le hablo a las personas que piensan que no tienen alma. Tienes alma. Busca en Google y te vas a dar cuenta que los científicos comprobaron lo que la Biblia dice. El ser humano tiene alma. ¿Y sabe qué dice? El salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Cuánto le ha tocado que ir hay veces en oración y hablarle a su propia alma, hablarle a su propio hombre interior? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estás en ese caos? Y mire lo que le dice él: espera en Dios, alma mía, espera en Dios. Dios no está muerto, Dios está vivo. Y lo que estás sintiendo, lo que está en este momento afligiéndote, está en las manos de Dios. Espera en Dios, que ese tiempo de aflicción va a pasar, ese tiempo de tristeza va a salir de ti. Alma mía, no fuiste diseñada para estar todo el tiempo desanimada, triste y en angustia. Espera en Dios, porque aún, alma mía, has de alabarle. Él es salvación mía y Dios mío. Wow. Dando tan gloria a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Yo he pasado pruebas que me ha tocado que hay que administrarme según el salmista. Hay veces la gente está esperando que otro lo haga. Ahí van a haber momentos donde no va a haber quien lo haga. Puede ser que, es más, todos los demás estén en contra tuya, así como a David. Y te va a tocar y me va a tocar a mí. Como dice. Luego que dice, dice que él se fortaleció en Dios y no en el hombre. Aló. Una de las cosas que hay que aprender en nuestra vida espiritual es que hay veces Dios coloca personas para fortalecernos y es una bendición. Dios te va a colocar gente. Dios coloca en mi familia gente que me fortalece. Mi esposa me fortalece a mí cuando yo estoy probado. Mis hijas, Dios las usa para fortalecerme a mí también. He pasado momentos difíciles y las palabras de mi hija me han alentado en estos días que tenía que ir a Panamá a reemplazar al pastor en una actividad. Ustedes vieran la aflicción en la que yo entré, porque eso era una actividad de mucha exigencia. Y yo estaba estudiando la palabra, oraba la palabra, ayunaba y todo, pero mi hija Sofi, que está aquí, me veía preocupado, me veía afligido, casi ni le ponía atención lo que comía, hasta cuando ella me soltó una palabra: bendigo a los hijos que fortalecen a sus padres. Qué hermoso es eso. Y me dijo ella: papá,
te veo como angustiado. ¿Por qué? Le dije, no, esa actividad de Panamá me tiene a mí, pero caliente la cabeza. Papá, yo he visto que tú has cumplido, te has esforzado y tú me has enseñado que Dios bendice a los esforzados. Dios está contigo, Dios te va a respaldar. Descansa, papá. Dios te va a usar poderosamente. Oiga, esas palabras me llegaron al alma. Me llegaron. Y qué bendición cuando hay gente que nos fortalece. Qué bendición. Y le pido a Dios que Dios te rodee en medio de las situaciones difíciles. Dios te rodee con gente que te fortalezca. Gente que te dé ese apoyo espiritual. Pero aquí dice la palabra de Dios, van a haber momentos donde sea insuficiente la fortaleza del hombre. Por eso David dice que se fortaleció en el Señor su Dios y no en el hombre, porque esa es la forma más segura para que uno se fortalezca. David no buscó los valientes hombres que se le habían unido, sino que él buscó a Dios, un hombre fuerte en la fortaleza de Dios. Es el que abandona todas las demás confianzas terrenales y dice, no voy a depender de la fuerza de esta tierra, no voy a depender de la fuerza humana, voy a depender de la fuerza que viene de Dios. Y tremendo, porque David estaba viendo las ruinas lo estaban rodeando, todo en medio de él era ruinas, pero él se levanta a su estatura completa. Cuando las circunstancias decaen, no hay nada mejor que fortalecerse en Dios. Tu mundo puede estar hecho pedazos, tu mundo puede estar hecho cenizas, pero Dios sigue siendo Dios en los cielos y en la tierra. Y ahí es donde cambia todo. Cuando dicen amén a eso, dele aplausos al Señor. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo se fortaleció? David se fortaleció en Dios y no en el hombre. Mira lo que decía él en el Salmo 22:19. Dice, mas tú, Señor, no te alejes. Puede ser que se alejen mis seres queridos. Puede ser que se alejen mi familia. Pero mas tú, Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Eso lo escribió David. En el otro salmo dijo así: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. ¿Cuántos dicen amén? David se fortaleció en Dios, pero también se fortaleció, oído a esto, pensando en su amorosa elección. David dijo, en ese momento donde todo se puso tan difícil, lleno de angustia, lleno de aflicción, en medio de esas ruinas, él recordó que Dios lo amaba. Usted tiene que saber algo, que a pesar de que todo aquí en la tierra quede en ruinas, quede en cenizas, quede en escombros, Dios no te ha dejado de amar. Alguien necesita esta palabra y creo que soy yo también. Porque no hay que negar que hay veces en medio de las ruinas, en medio de los escombros, en medio de las aflicciones, hay algo que golpea nuestra vida y que de pronto comienza a traer dudas sobre el amor de Dios. Si Dios me amara, ¿por qué permite esto? Si Dios me amara, ¿por qué permite que suceda esto en mi vida? Pero yo vengo para decirte que en medio de tus ruinas y en medio de tus escombros, Dios me mandó a decirte en esta mañana que Él te sigue amando con amor eterno. Que el hecho que estés pasando por ese momento tan difícil, esa prueba, Dios quiere que tú recuerdes que Él te ama, que Él no se ha olvidado de su gracia,
que Él no ha cerrado contra ti su corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú tienes que saber que tu experiencia del amor divino no es un sueño. ¿Cuántos han sentido el amor de Dios? Otra vez, ¿cuántos han experimentado el amor de Dios? En medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles, tú tienes que ir y decirle: Dios, yo sé que tu amor conmigo no fue un sueño, no fue una fantasía, no fue una ilusión, no. Yo sé que tú me amas a pesar de que mi esposa está lejos de mí, a pesar de que mis hijos, a pesar de que el diablo me ha robado. Señor, yo sé que tú no me has dejado de amar. Y ese es un momento de fortalecerse. Ese es el momento de uno fortalecerse. El amor de Dios no es un mito. El amor de Dios no es un engaño. Si tú has conocido al Señor, tú tienes que saber que Dios te sigue amando porque Él no cambia. Lo que hace el enemigo aquí en la tierra no hace cambiar a Dios. Dios nos sigue amando. ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Sí? Él comenzó a recordar su amorosa elección. Yo creo que David se fortaleció en Dios haciendo estas preguntas. ¿Acaso no me ha elegido el Señor? ¿Acaso no me ha ordenado que yo reine en Israel? ¿Acaso no me envió a su profeta Samuel que derrame aceite sobre mi cabeza diciendo: este es el ungido? Ciertamente el Señor no cambiará su llamado, ni permitirá que su palabra falle. Él no me ha elegido, ni me ha constituido, ni me ha ungido, burlándose de mí. Fortalecerse en el Señor es decir: fue Dios el que me escogió. En medio de los momentos más difíciles, de los escombros que tú veas en medio de tu alrededor, tú tienes que saber que el Señor fue el que te llamó por su gracia. Fue Él el que te sacó del amor del mundo. Fue Él el que te llamó para que fueras su hijo. Fue Él el que te llamó para que tú seas un rey, un príncipe de su pueblo. Fue Él, y Él no te podrá abandonar. Fue Él el que derramó aceite de su espíritu sobre ti. Fue Él el que dijo que no se separaría de ti y que nadie lo separaría de ti. Él fue el que dijo que tu destino está en las manos de Él. Y a pesar de que veamos escombros, ruinas y nuestra familia parte, Dios sigue recordándote que Él te escogió, que Él te eligió, y eso no ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es muy importante. Fuerte ese aplauso al Señor si usted lo cree. ¿Sabe? David se fortaleció repasando las liberaciones pasadas. ¿Sabe cómo se fortalece uno en el Señor? Recordando de lo que Dios ya lo ha librado a uno. David pudo mirar a Ciclad, pudo mirar el humo, pudo mirar la ruina, pudo mirar las cenizas, los escombros, pudo mirar la soledad, pudo mirar el espacio vacío que dejó su familia, pudo mirar los estragos del diablo que hizo cuando vino e invadió. Pero yo creo que él se fortaleció en el Señor, recordando, sacando su diario espiritual. ¿Cuántos tienen un diario espiritual aquí? ¿Sí? Bonito la gente que lleva su diario. ¿Se acuerdan del diario? ¿Cómo se llama? El librito ese que uno lleva. Sí, el diario, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No. Estoy hablando del diario personal, cuando una persona escribe las experiencias. Hoy me levanté y estaba haciendo frío. Sí, me fui, me miré en el espejo y más bien me fui a bañar porque vi una cosa desastrosa. Las personas que escriben en su diario, ¿sí? El diario. Nosotros tenemos que llevar un diario espiritual en nuestra vida. ¿Y qué escribo en ese diario, pastor? Escriba ahí
las liberaciones y las bendiciones que Dios ya ha hecho con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque cuando vengan esos momentos tan difíciles a nosotros, cuando lastimosamente entre el enemigo a traer invasión, a traer ruina, a traer cenizas, yo saco mi diario. Como David pudo haber sacado su diario y dijo, el Dios que me libró del oso, el Dios que me libró del león, el Dios que me libró de Goliat, el Dios que me libró de los filisteos, el Dios que me libró de ejércitos enemigos, ese mismo Dios me librará de este enemigo que se ha levantado en esta hora. Que alguien me diga amén a eso. Yo tengo que tener un diario. Tengo que recordar que si Dios me libró en el pasado, Él me librará en el presente y me librará en el futuro también. Tengo que recordar. A mí me gusta cuando estoy en medio de prueba recordar qué hizo Dios ya. ¿Qué hizo el Señor? Si Él me libró, entonces me librará ahora. Alguien me diga amén a eso. ¿Sí? Si Él me libró cuando enfrenté gigantes, Él me librará ahora. Si Él me libró, entonces Él me librará ahora. Esa es la gran verdad. Si el Señor está contigo, te vas a dar cuenta de que no importa lo que estés pasando, de eso el Señor también te librará. Muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. Te bendigo con esa palabra. Y David sabía eso. David sabía eso. ¿Sí? Por eso hay que buscar en el diario, en ellos todos los días, en los que el Señor te ha ayudado una y otra vez. ¿Cuántas veces el Señor te ha bendecido? ¿Sí? No podríamos contarlas, pues Dios ha sido un Dios lleno de gracia, de misericordia. Nos ha ayudado 10,000 veces y lo hará en esta mañana una vez más. Si tú lo crees, Él lo hará una vez más. ¿Sabe cómo se fortalece uno en el Señor? Así. Pero también se fortalece entendiendo el propósito de la prueba. David entendió que esa prueba tenía un propósito con él. Hay pruebas que tienen propósitos con nosotros. Uno, hay veces dos, hay veces tres. En el caso de David, cuando uno lee la palabra, fueron tres los propósitos. Uno, transformarlo a él. Y ahora vamos a ver el siguiente punto que habla de ello. Transformarlo a él en un hombre que depende de Dios. Aló. Dos, propósito de la prueba es, ¿sabe? David se había pegado de Ciclat. Ciclat, a ver, con respeto vamos a tratar de hacer algo, ¿no? Ciclat, haga de cuenta que era como Popayán, ¿sí? Un lugar, una ciudad. Y el enemigo, por ciertas alianzas, había hecho que David se acomodara en Ciclat con su valiente. Pero Dios no quería darle a David Ciclat. Dios quería darle a David toda una nación. A ver otra vez. David se acomodó en Ciclat. Estaba acomodado ahí. Y estaba tan cómodo con sus valientes que entonces Dios le tocó que permitir que el enemigo viniera e incendiara Ciclat. Para decirle, David, lo que te ofrece el enemigo es demasiado poco. Lo que yo te estoy ofreciendo es más grande. David, yo no te mandé a ser rey de Ciclat. Yo te mandé a ser rey de Israel, mi pueblo. Que alguien me diga amén a eso. En otras palabras, hay veces Dios va a permitir pruebas como la de David
para que nosotros soltemos lo pequeño para poder recibir lo grande que Dios ha preparado para nuestras vidas. Que alguien me crea esta palabra en esta hora. Hay veces vienen pruebas a nuestras vidas para que nosotros rompamos ataduras con el diablo, para que nosotros rompamos ataduras con una malformación que ha venido a nuestras vidas. Dios permite pruebas para que el fuego de Dios queme esas ataduras y diga: yo no nací para estar en el terreno del enemigo, yo no nací para recibir las migajas del enemigo, yo nací y fui llamado por Dios para recibir el reino de Dios. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en gran manera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las pruebas vienen para enseñarnos propósitos. Cuando Dios permite que se te quite algo, es porque Dios tiene algo más grande para darte. No me oyeron de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Hay una figura muy linda, ¿sí? Hay una figura muy linda donde hay un papá que tiene un oso gigante acá atrás, lo tiene así tapado. Y llama a la niña, a su hija, y le dice a la hija: hágame el favor y me entrega su osito. Y la niña dice: no, mi osito, no, mi osito, no, mi novio, no. Cuando Dios te quita a alguien es porque te da algo mucho mejor. Cuando Dios permite que se te lleven algo es porque Dios te va a dar mucho mejor. Y uno hay veces se apega, no hay que negar que uno se apega a sus ositos. Uno se apega a su trabajo, uno se apega al ministerio, uno se apega a algunas personas de la iglesia, uno se apega, ¿sí? Porque uno es un ser humano. Y Dios a veces permite que venga entonces Ciclad y ¡puf! Se lleve todo, porque dice: entrégame el osito. Y la niña: no, yo no puedo entregar mi osito. Y el papá tiene un osote grandote de peluche acá. Y entonces, hasta que ella no suelte el osito pequeño, Dios no va a soltar el osito grande. Eso mismo le pasó a David. Hasta que no sueltes tu Ciclad, lo que te ata al terreno del enemigo, Dios no te va a dar el reino que te prometió, que consiste en el poder de Dios, que consiste en el amor de Dios, que consiste en una vida con significado. Por eso, jóvenes que están aquí con Dios, no le haga caso al diablo. El diablo siempre te va a ofrecer migajas. El diablo siempre te va a ofrecer ciclats. Sí, el diablo siempre te va a ofrecer pequeños placeres que al final no sirven para nada. Hazle caso a Dios. Suelta tu ciclat. Suelta esas relaciones tóxicas, suelta ese ambiente dañino, y Dios tiene preparado para ti una herencia espiritual, un terreno que fluye leche y miel, un reino que hará que tu vida sea transformada aquí en la tierra y para siempre en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre dará mucho más y mucho mejor. El propósito de David era justamente eso. En segundo lugar, ahora vemos en el proceso de ir buscando esa restitución familiar, fortalecerse en Dios, pero también consultar a Dios. Versículos 7 y 8 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y dice la escritura: y David consultó al Señor. ¿A quién consultó? A Jehová, al Señor, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Te bendigo con esta palabra. Es una palabra de Dios. ¿Sabe qué está diciendo ahí? David ahora consultó a Dios y él le pregunta a Dios: Señor, voy a perseguir a estos ladrones, los voy a poder alcanzar. Y en esta consulta, lo primero que pide David fue algo muy inteligente.
le pidió al sumo sacerdote que viniera. Le dijo al sacerdote Abiatar: ven, trae el efod. Esos eran los elementos de consulta a Dios en aquel entonces. Ahora nosotros, la iglesia, también tenemos un sumo sacerdote llamado Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro sumo sacerdote. Claro que sí. ¿Sí? Pero Él ha dejado constituido también aquí en la tierra personas a las cuales tú puedes consultar a Dios. Yo sé que tú has venido a consultar a Dios. Y yo sé que a través de mi débil vida, de mi frágil vida, como sacerdote de Dios, Dios te puede dar una palabra de dirección para tu necesidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? David hizo eso. David llamó al sacerdote, ¿sí? Al sacerdote asignado para David. Un paréntesis. No todos los sacerdotes son asignados para tu vida. Hay un sacerdote asignado para ti. Dios estableció en sus leyes que el sacerdocio fuera asignado justamente por el grupo y la población de las personas que iban a ser ministradas a través de ese sacerdote. Y no podía otro usurpar el lugar del sacerdote, porque la consulta sería falsa, sería amañada, sería distorsionada. Por eso David llamó al que era. En segundo lugar, en la consulta no marchó hasta la orden de Dios. ¿Sabe que a mí me gusta eso? David dijo: Señor, si voy a ir contra esos ladrones, yo no quiero salir hasta que tú me digas que tengo que salir. ¿Aló? ¿Sí? En otras palabras, él está diciendo: antes de salir a alcanzar al ladrón, lo que quiero es alcanzar el respaldo de Dios. Las personas equivocan en esto. Ahí dicen: no, Dios me dio autoridad, Dios me dio esto, Dios me dio poder, entonces yo voy a ir y voy a otra vez alcanzar. No, espérate un momento, haz un alto, consulta a Dios. Porque por más autoridad que Dios nos haya dado, hay que consultarle. Porque la autoridad que Dios nos dio no es nuestra, es una autoridad delegada, sigue siendo de Dios. ¿Aló? Y entonces él consultó y dijo: entonces yo no voy a marchar hasta que el Señor me dé la voz de salida. ¿Sí? Siempre nosotros que mantengamos un corazón sumiso al Señor, que no nos dejemos emocionar, que no dejemos escuchar la voz de nuestros sentimientos, sino que nuestro corazón sea sumiso a la voz de Dios, que nunca nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. ¿Sí? Pero en medio de la consulta a Dios, la palabra de Dios dice que David dio por sentado que su Dios le iba a ayudar. ¿Usted está convencido de que Dios lo va a ayudar? Otra vez, ¿usted está convencido de que Dios lo va a ayudar? Porque David no fue a consultarle a Dios y decirle: ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios me va a respaldar? No, David no tenía esas dudas. David estaba claro de que Dios lo iba a ayudar. Lo único que necesitaba saber es la manera como Dios lo iba a ayudar. O sea, Dios te va a ayudar. El cómo es lo que yo consulto. Dios te va a ayudar a recuperar lo perdido. Yo te digo, Dios te va a ayudar a recuperar lo perdido. Pero yo tengo que consultar cómo Dios me va a ayudar a hacer eso. ¿Cómo es? Entonces él puede preguntar, ¿sí? ¿Cierto? De esa manera. Y cuarto lugar, David, ¿sí? No esperó que Dios lo hiciera solo. David también tenía que hacer su parte en la restitución familiar. Hay veces las personas nos dedicamos solamente a encomendarle todo a Dios. Y eso está bien, pero usted tiene que saber de que una vez que David le dijo: Señor, lo voy a perseguir, y recibió la palabra que Dios le dio, le dijo: vaya, porque usted los va a alcanzar y usted va a recuperar todo lo que el enemigo le robó. ¿Cuántos dicen amén?
Si ve la palabra tenía dos. Yo entregué a tus enemigos. Eso lo hizo Dios. Pero a ti te toca ir, perseguirlo, alcanzarlo, despojarlo. Esa es tarea tuya. En otras palabras, nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Cuando uno va a recuperar lo perdido, hay que cumplir nuestra parte. Hay personas que se quedan esperando que solamente todo lo haga Dios, que lo hagan ángeles, pero no. Hay momentos donde nosotros tenemos que saber que es necesario. Le hablo a personas en el hogar. Pastor, ¿qué hago? Estoy perdiendo a mi esposa. Pero ¿qué estás haciendo para recuperarla? Yo te puedo dar una palabra de bendición. Estamos en tiempo de restitución. Eso quiere decir que tu esposa, Dios la va a hacer volver, pero Dios te va a usar a ti para hacerla volver. ¿Y cómo es eso? Entonces tienes que sentarte con ella. Entonces tienes que conversar. Antes de hablar con ella, tienes que ir a pedirle a Dios que te dé sabiduría para hablar con ella, para que ya no hables esas palabras tan toscas que hables, para que tú la trates mejor y para que tú seas el instrumento para que reconquistes a tu esposa. Eso Dios nos habla. Pastor, estoy perdiendo a mis hijos. Estoy viendo que el enemigo está invadiendo mi territorio y se lo está llevando. Listo. Dios te da la promesa de restitución. Todo lo que estés perdiendo, el Señor te lo hará devolver. ¿Cuántos dicen amén? Pero a ti te toca que meter tu parte en este asunto. ¿Y cuál es tu parte? Métete en oración. ¿Cuál es tu parte? Métete en ayuno. ¿Cuál es tu parte? Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios una unción de guerra espiritual. Pídele a Dios que te dé la gracia para volver a abrir su corazón. Si tus hijos cerraron su corazón a tu enseñanza, pide a Dios que te dé la gracia. No vayas con palo, no vayas con ese autoritarismo, no vayas con esa obligación, no, ahora ve con amor. Ahora ve con mansedumbre, ahora ve con ternura, ahora ve con el apoyo de Dios hasta que abra su corazón y tú lo veas nuevamente a los pies del Señor. Esa es nuestra parte. El Señor nos da las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos involucra en el proceso de la recuperación de todo aquello que hayamos perdido. Tercer lugar, y vamos aterrizando. La respuesta que Dios le dio, vamos a ver las respuestas. Versículo 9 al 10. Primero que todo, dice la palabra de Dios, ahí mismo, partió pues David, si ve, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Donde se quedaron qué? Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Espérese un momento. Yo voy a una batalla con 600. Estoy contento porque tengo 600 soldados. Pero cuando sigo avanzando, ¿sí? La respuesta de Dios es que Él me va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el proceso veo que 200 que tenía se quedaron cansados. Pregunta. Usted puede percibir el cuadro de David en ese momento, la prueba adicional. En ese momento, Señor, tú me dijiste que yo voy a ir, que los voy a combatir, que les voy a ganar. Y yo tengo a todo mi ejército y en el proceso, en vez de que se me una más, me quitas fuerza. Me quitas 200. Tremendo, porque dice la palabra de Dios que ahora ya no tenía la fuerza de 600. Ahora se disminuye la fuerza y él continuó la persecución aún con su fuerza reducida. Pero recuerde,
Él ya se fortaleció en Dios. Y la fortaleza en Dios es más eficaz que la fuerza de 200 hombres que te acompañen a ti. Que alguien me diga amén a eso. Él ya se fortaleció en Dios. Y ya él no depende de la fuerza de esos 200, sino que dice, ahora yo dependo de la fuerza de Dios. Y no voy a quejarme por los 200 que salieron. Y no voy a quejarme por los 200 que abandonan la batalla. No, porque ahora tengo la fuerza ¿de quién? De Dios. Y Él continúa adelante. Cuando Dios tiene el propósito de bendecirnos, a menudo quita una parte de la poca fuerza que pensábamos que teníamos. El Señor quita incluso una porción del poco poder que teníamos. Pero ¿sabe? Las fuerzas totales de nosotros provienen de Dios, no del brazo humano. ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Sí? Segundo, versículo del 11 al 15. Dice que cuando se fue ya a la batalla, otra respuesta, hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Espérese un momentico, téngamelo ahí. David va entonces a la batalla a recuperar todo lo que ha perdido. Y Dios le deja una señal en el camino. Y la señal en el camino es un egipcio que era siervo de uno de los soldados que habían ido a robarle todo en Siclad. Pero ese siervo lo habían dejado abandonado porque estaba enfermo. En otras palabras, yo creo que ese siervo que estaba ahí también participó en el asalto. Uno pudiese decir, hermano David, le dijo, ¿este quién es? Y le preguntó y lo encontró enfermo y lo encontró con hambre. Dice que le dio de comer, le dio de beber, sí, le puso una buena porción. Luego que se recupera le pregunta, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, de esos que asaltaron Siclá hace poco. Si David actuó como un hombre natural, ¿qué es lo más natural que se espere? Que coja a esa persona y la vuelva ¿qué? Picadillo. Diga conmigo, picadillo. Se espera de que David coja a ese hombre, hermano, y le meta una tunda. Este me robó, este fue el ladrón, mire lo que le pasó, ¿sí? Bien hecho. Lo dejaron abandonado, bien hecho. Mire, se enfermó, bien hecho. David no hizo eso. David tuvo compasión de él. ¿Y qué hizo? Le dio de comer, le dio de beber, lo abrigó. Dice la palabra de Dios que no solamente eso, sino que dice la escritura que, y mire lo que confiesa él. Yo soy el siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Eso hace el diablo. Esa es la manera como le paga el diablo a sus siervos. Esa es la forma en que deja el diablo a sus siervos. La gente que le sirve al diablo, el diablo paga mal. Pastor, ¿cómo es eso de que uno le sirve al diablo? Sí. Pregúntele a una persona que le ha servido al diablo. ¿Quién le sirve al diablo? Una persona que hace cosas dañinas le sirve al diablo. Pregúntele a una persona que trafica drogas. Pregúntele a una persona que promueve el alcoholismo. Pregúntele a una persona que promueve la promiscuidad. Pregúntele a una persona que promueve
todo lo que le hace a ellos, ¿cómo termina después de servirle al diablo? Y él está diciendo, versículo 14, pues hicimos una incursión, mire, él hasta le confiesa, a la parte del Negueb que es de los cereteos y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego. ¿En dónde? Así que este participó ahí. En otras palabras, David se comportó como Cristo. Cristo perdona a sus enemigos. Yo dije, Cristo perdona a sus enemigos. Cristo provee la restauración de sus enemigos. Cristo trata bien a sus enemigos. Yo me quedo aterrado de cómo es el Señor. Y dice la palabra de Dios, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Dice la escritura entonces que David, en medio de ir a la batalla, le tocó que ir y perdonar primeramente, le tocó que tener compasión, le tocó que ayudar al necesitado. Aló. Y luego sí entró en batalla. Y dice la palabra de Dios donde llegamos, dice, versículo 16, lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¡Wow! ¡Qué batalla tan violenta! Desde una mañana, siguió la tarde, le alcanzó la siguiente mañana y hasta la tarde del siguiente día fue la batalla. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Versículo 18 donde empezamos la prédica. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Colóquese en pie y vamos a orar. Y mi oración en esta hora es que tú tengas una victoria completa. Todo lo recuperó David. Todo. Todo es todo. ¿Sabe qué es lo tremendo? Cuando uno estudia la palabra, que Dios nos ayuda a recuperar todo lo que hemos perdido, pero Dios no se queda ahí, sino que siempre recuperamos más de lo que hemos perdido. Otra vez, Dios nos ayuda a recuperar lo perdido, sí, pero siempre Dios nos ayuda a recuperar más de lo que hemos perdido. David recuperó todo. Recuperó su esposa, recuperó sus hijos, recuperó su familia, recuperó absolutamente todo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que tuvo una victoria perfecta. No se perdió nada, ni una pieza de dinero, ni un vestido, ni un buey, ni una oveja, ni mucho menos sus hijos. Todo lo recuperó, porque el Señor nos da victorias completas. ¿Sí? Pero luego dice la palabra de Dios, mira el versículo 20. Después de que recuperó todo, por eso le digo, el diablo tendrá que devolverte todo lo que te robó.
Pero cuando el diablo suelta, suelta más de lo que te robó. Porque David dice, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Y trayéndolo todo delante decían, este es el botín ¿de quién? De David. Qué bendición. Recuperó todo, pero Dios le dio una recompensa más. Se le llamó el botín de David. ¿Qué era? Ovejas, ganado, que era recursos de Dios para su vida y para su casa. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? La restitución dice que no vas a solamente a recuperar todo lo perdido, sino que Dios te va a dar mucho más de lo que habías perdido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esta palabra nos lo enseña. Por eso yo te invito a esta hora para que hagamos una oración. Yo quiero llamar a alguien que necesite un milagro de restitución, que tal vez esté enfrentando esto en su vida. Yo quiero que venga aquí adelante, yo quiero orar por su vida, por su casa. Si hay algo que se está pareciendo a lo que Dios le habló, venga y oremos juntos. No solamente yo voy a orar por usted, usted va a orar también. Y se va a apropiar de las palabras de Dios. ¿Sí? Se va a apropiar de las palabras de Dios. ¿Cómo? Dios nos prometió que el favor de la restitución estaría sobre nosotros. Pero yo tengo aquí una dirección de Dios. David recuperó su esposa, pero también la siguiente generación. ¿Por qué era tan importante recuperar la siguiente generación? Y le hablo a los padres para animarlos al campamento de los niños. El campamento de los niños es un espacio para recuperarlos a ellos para Dios. Para que nosotros hagamos esa inversión de recuperar esa nueva generación para Dios. ¿Por qué? Porque así mismo como David los valientes de esos hijos, Dios iba a levantar a los próximos adoradores del Señor. De esos hijos, Dios iba a levantar a los próximos administradores del reino. De esos hijos, Dios iba a levantar a los próximos generales, el liderazgo de la nación. Y por eso fue que David se esforzó para alcanzar y recuperar a su descendencia, recuperar a la siguiente generación. Que podamos rescatarla. ¿Cómo? Claro, desde nuestro hogar. ¿Cómo? Apoyándolos en su vida espiritual. Así los rescatamos, así se los quitamos al enemigo. Así se los arrebatamos al diablo. Para que ellos solamente le pertenezcan a Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú estás aquí, Señor. Tú dijiste en tu palabra que tu presencia habitaría, Señor, en medio de dos o tres que invoquen tu nombre. Y aquí estamos, Señor, invocando tu nombre. Padre, tu Espíritu Santo sea, Señor, en esta mañana, Señor, trayendo, Señor, esa convicción de que tú eres el Dios que nos ayuda a recuperar todo. Padre, aquí hay esposos, aquí hay esposas que han visto cómo el enemigo invade su matrimonio, cómo el enemigo quiere apartarlos, cómo el enemigo quiere separarlos. Señor, aquí hay familias, hay padres que están viendo, Señor, que el enemigo ha invadido su terreno y quiere separar a sus hijos. Quiere, Señor, traer amado Dios, ese aislamiento, ese alejamiento, Señor, de su casa, de su familia. Tu palabra, Padre Celestial, Señor, nos dice, Señor, que tú ayudaste a recuperar todo. Señor, tú hiciste este milagro en David. Tú eres el Dios de David, pero también eres el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, Señor, el Dios que hizo esa maravilla. Es el mismo Dios de hoy también que puede hacerlo a favor de los que estamos aquí. Señor, en esta hora, tú conoces, Señor, la situación, el estado, la circunstancia de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí presentes. Padre, algunos de ellos están viendo, Señor,
ahí están sentados en un panorama, viendo cenizas, viendo los escombros, viendo, Padre Celestial, solamente cómo el enemigo pasó y arrasó, Señor, su vida, su familia, su ministerio, su llamado. Pero tu palabra lo dice, Señor, que entonces en ese momento David hizo algo inteligente. Tu palabra dice que David entonces se fortaleció en el Señor su Dios. Y hemos venido aquí para fortalecernos. Y hemos venido aquí, Señor, para tomar nuevas fuerzas. Y hemos venido aquí, Señor, para fortalecernos. En este momento, Señor, no vamos a orar por los demás. Vamos a orar por nosotros mismos, los que estamos enfrentando, Señor, la situación frente a nuestros ojos, frente a nuestra casa. Padre, en esta hora, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Como lo hizo David, le hablaba a su alma: ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates dentro de mí, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ahí donde tú estás, haz una oración para tu hombre interior como David lo hacía. Dile a tu alma: ¿por qué te abates? ¿Por qué te entristeces de esa manera? ¿Por qué te desanimas de esa manera? Vamos, hazle la pregunta a tu alma, hazle la pregunta a tu hombre interior. Dile: espera en Dios, alma mía. Espera en Dios, alma mía. Espera en Dios. Esa prueba no es eterna. Esa prueba es pasajera. Ya terminará, ya acabará. Alma mía, espera en Dios. Aún le has de alabar. Él es salvación mía. Él es mi fortaleza. Vamos, decláralo ahí. Comienza a orar al Señor. Tú eres, Padre, mi fortaleza. Tú eres, Señor, el que me escucha en el día de mi angustia. Eres tú, Señor, el que me da la fuerza, el que me da la fortaleza. Eres tú el que lleva a cabo, Señor, su obra en mí. Dios está haciendo la obra. Vamos, fortalécete en el Señor. Vamos, fortalécete en el Señor. Comienza a tener comunión. Comienza a orar con Él. Pastores, que no sé qué decir. Dile que Él es tu fortaleza. Dile que confías en Él. Dile que esperas en Él. Dile que tú crees que Él te puede ayudar. Él es tu fortaleza, como dice la palabra de Dios. Fortalécete en el Señor. Recuerda su amor. Él te ama y ya te demostró que te ama. Él te amó entregando a su Hijo en la cruz. Él te amó entregando hasta su última gota de sangre en la cruz. Él te demostró que te ama. Y a pesar de todo lo que estás viviendo, Él viene para decirte que esa prueba no ha alterado para nada el amor que te tiene. Él te ama con amor inalterable. Él te ama con amor eterno. Él te ama a pesar de verte con lágrimas en tus ojos, con pruebas, con dificultades. Él quiere decirte en esta hora que el amor de Él no ha cambiado, que el amor de Él sigue intacto. Este es tu tiempo, levántate ahora. Lo que habías perdido recuperarás. Lo que te han robado te devolverán. Aquí hay una obra de Dios en unos cuantos corazones que necesitan percibir el amor de Dios en medio de su dolor. Necesita percibir el amor de Dios en medio de sus cenizas. Necesitas percibir el amor de Dios, porque no hay una fuerza más grande que su amor. Él te ama, hijo.
Te amo, hijo. A pesar de ver ese panorama que ves, te amo. Hija, te amo. A pesar de ver el panorama, la ceniza, los escombros, te amo, hija. Tienes que convencerte que te amo, porque mi amor te da fuerzas, porque mi amor te levanta, porque mi amor te reanima. Oh, rama, sé que hay una restitución espiritual en esta hora. El amor que se había perdido en tu corazón ahora es devuelto por el derramamiento del Espíritu de Dios en tu corazón. Dios derrama de su amor por el Espíritu Santo en tu corazón. Te ama a pesar de que los demás te hayan dejado de amar. Te ama aunque los demás hayan dejado de demostrar su amor. El Señor te dice: yo no soy hombre para mentir. Yo no soy hombre para arrepentirme. Al que dije que lo amaba, lo amaré para siempre. Mi amor contigo no es un mito. Mi amor contigo no es una ilusión. Mi amor contigo no es un engaño. Mi amor contigo es verdadero y genuino. Fortalécete en el Señor, iglesia, y en su amor, recordando sus liberaciones pasadas. Si Él te libró de la esclavitud del diablo, si Él te libró del infierno, si Él te libró de la muerte, si Él te libró de las pruebas pasadas, Dios dice: saca tu diario, hijo. Saca tu diario, hija. Porque si yo te libré ya, entonces te voy a librar también de la tribulación que estás pasando. Porque te lo dije, muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libraré yo, dice el Señor. Levanta tus manos. El Espíritu Santo de Dios te recuerda y te hace memoria de que ella te ha librado de otras pruebas. Acuérdate, hijo, te libré de la prueba del alcohol, de la prueba de la tentación, te libré de la prueba del desempleo, de la escasez. Si lo hice, puedo volverlo a hacer una y otra vez, las veces que sea, porque te amo. Te libré aún cuando no me conocías. El Señor te dice: te libré aún cuando no me conocías. Cuando aún eras enemigo mío. Te libré aún cuando me rechazabas. Si te libré en aquel entonces, ¿cómo no te voy a librar ahora que eres mi hijo? ¿Cómo no te voy a librar ahora que eres mi hija? Arrama Shokoto Roma. Ereme que te rira manda rama. Si yo permito que pierdas algo, es porque tengo algo mayor para darte. Si yo permito que pierdas un Ciclat, es porque tengo un Israel para darte a ti. Fortalécete entendiendo el propósito de la prueba. Fortalécete entendiendo de que toda prueba tiene una razón de ser. A los que amamos a Dios, todas las pruebas nos ayudan para bien. Aunque hay veces no lo sintamos, aunque hay veces no lo comprendamos, todas las pruebas nos ayudan a bien. Tal vez Dios quiere darte un corazón más sincero, más simple. Tal vez Dios quiere darte un corazón más compasivo. Tal vez Dios quiere darte un corazón que valore más ahora
David, que estaba perdiendo a su esposa, la prueba hizo que él valorara más a su esposa, que la quisiera más de su lado, que la quisiera cerca. La prueba viene para que aprendamos a valorar a nuestros hijos. Ahora que no están cerca, cuánta falta nos hace, cuánto los extrañamos. Y hay veces le damos prioridad a tantas otras cosas que dejamos a un lado a nuestra familia. Pero las pruebas vienen para decir, con Dios hay que valorar nuestra familia, hay que valorar a nuestros hijos. Hay que valorar cuando ellos nos consultan, cuando ellos vienen a nuestra vida. Fortalécete en el Señor. Yo veo el Espíritu Santo de Dios trayendo una unción de fortaleza sobre tu vida. Ahí donde tú estás, el Señor te alcanza, el Señor te habla, el Señor te ministra. La Escritura dice que David consultó a Dios y Dios le dio una palabra poderosísima, se la dio Dios. Él consultó y recibió la palabra. David le dijo, perseguiré a estos ladrones, los podré alcanzar. Y el Señor le respondió, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Oh, Rama, se te reme. Aquí hay hombres y mujeres de Dios. Y Dios te está trayendo un toque de su presencia para que tú te armes de valor, para que tú recuperes lo que se ha perdido. Porque tú librarás a los cautivos, dice el Señor. Tú librarás a los cautivos, dice el Señor. Tú librarás a los cautivos, dice el Señor. El Espíritu Santo de Dios quiere que esta palabra se selle en tu corazón, en tu mente. Tú librarás a los cautivos, dice el Señor. Satanás tendrá que retroceder porque tú librarás a los cautivos. Y vas a empezar por tu casa. Y vas a empezar por los tuyos. Uramande, socorreme. Ireme ya solo va. Tú librarás a los cautivos. Hay un llamado, Osvaldo, sobre ti. Tú librarás la nueva generación cautiva. Tengo una asignación y tú lo librarás. Ramán de Rebe. Chérreme que te rira. Luis, Viviana, hay una asignación, tú librarás. Tú librarás la generación venidera, la que viene cautiva del pecado, la que viene cautiva de la esclavitud, la que viene cautiva del dolor. Jeremanda Ramandira Mal. Iribishi Kitaramande. Yo escucho una cantidad de niños. Yo escucho, yo no sé, por el Espíritu escucho. Yo escucho miles de niños pidiendo que la iglesia los libere. Yo escucho miles de niños de Popayán pidiendo que la iglesia los libere, que haga una oración por ellos, que haga un ayuno por ellos, que hagan algo por ellos.
Acetarirolor amanda. Sé que te derrama tu corazón como agua por tus pequeñitos, dice el Señor. Derrama tu corazón como agua. La rama se te rebe. Yo escucho la voz de miles de jóvenes. Yo escucho la voz de miles de jóvenes cautivos en Popayán que dicen: libérenos, libérenos. Alguien tiene que liberarlos. Y Dios te dice: librarás a los cautivos. Convéncete que tú librarás a los cautivos. Escucho Steven, Kate, Santi, Viviana, Johnny, Claudia, miles de jóvenes que piden libertad. Y el Señor te dice: librarás a los cautivos. Oh, Ramante, Daniel, Juan Carlos, librarás a los cautivos. Yo percibo una unción muy fuerte en esta mañana. Una iglesia que cumple la misión de liberar al cautivo. Escucho al Señor. Julián, Dari, Julián. Escucho miles de matrimonios diciendo: libérennos. Familias enteras diciendo: libérennos. Escucho esposos, esposas a punto de separarse por causa del enemigo, diciéndole a Oscar, diciéndole: libérennos. Y el Señor te dice: librarás a los cautivos. Oh, Ramal, sé que te veo. Persíguelos, porque librarás a los cautivos. Hay restitución de una unción en esta casa. La restitución es una unción para liberar a los cautivos. Oh, Ramanda, Ramaquet. Se te rira, manda, Ramaquet. Y dice la escritura que Él lo hizo y recuperó todo lo que había perdido. En el nombre de Jesús, tiempos de restitución sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu vida matrimonial. Lo que se había perdido regresa. Se había perdido el amor, regresa. Se había perdido la comprensión, regresa. Se había perdido el respeto, regresa. Se había perdido la unidad, regresa. Se había perdido la pasión, regresa. Se había perdido la llama, regresa. Restitución en el matrimonio. Restitución en tu familia. Se había perdido la paz, regresa. Se había perdido el gozo del compañerismo de la familia, regresa. El disfrute. Disfruta a tus hijos. Disfruta a tus padres. Disfruta a tus hermanos.
Oh, Rama y Socoto Roma. Restitución familiar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Vamos a adorar al Señor. Falta una forma de adorarlo. ¿Cuál es? ¿Cuál es otra forma de adorar al Señor? Dando diezmos y las ofrendas también. Recuerde que en casa del Rey dar diezmos y ofrendas no es obligatorio. Es una expresión de gratitud. Es una expresión de amor a Dios, a su obra, y también es una expresión de fe. Si usted trae su diezmo, yo quiero darle dirección a esta ofrenda y este diezmo del día de hoy. Vamos a hacer batalla espiritual para recuperar también lo material. Porque el Dios que restituye lo espiritual, lo familiar, también restituye la economía. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde usted está, separe su diezmo, separe su ofrenda. Mientras nosotros adoramos al Señor, mientras usted llena, traiga su diezmo, traiga su ofrenda, pero no se me vaya porque quiero orar por eso, porque es una asignación de Dios para su vida también. Que Dios bendiga la obra de sus manos. Padre, yo te doy gracias y alcanzo a todos los hermanos y hermanas que dan sus diezmos y sus ofrendas en esta casa, en el Centro Cristiano Casa del Rey a nivel departamental. Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, yo tomo esta palabra de la restitución, aún en su parte, el oficio. Wow. Gente que había perdido ideas creativas, se le regresa esa capacidad. Oh, Raman de Remequía Sete. Personas que habían perdido la habilidad para hacer negocios, dice, hay restitución. El favor de Dios te regresa la capacidad para hacer negocios. En el nombre de Jesús. Zeta Rama, que te rinda Rama. Personas que habían perdido la capacidad de venta. El Señor restituye la habilidad y esa capacidad para que tengan mayores ventas en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Satanás, todo lo que le robaste a la iglesia en su vida material, económica, por el poder de la sangre y por el poder de la restitución, te ordenamos que sueltes y lo devuelvas en el nombre de Jesús. Todo lo que te robaste a través de engaños, a través de falsos contratos, a través de una mala administración, a través de la trampa, a través de retener cartera, ahora mismo, Satanás, te ordenamos que suelte esos recursos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y vienen a los hijos de Dios y a las hijas de Dios en devolución. Ahora recupera lo que se había perdido en el nombre de Jesús. Propiedades, terrenos, casas, en el nombre de Jesús. Suéltala, Satanás, en el nombre de Jesús, y regresan a la iglesia, a los hijos y a las hijas de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Proclamamos milagros de restitución. Padre, que glorifiquen a Jesucristo, el Hijo de Dios, y que den testimonio de la unción y el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre esta casa. En el nombre de Jesús te damos gracias por ello. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle ese fuerte aplauso, su mejor aplauso.